Les damos una cordial bienvenida a toda la iglesia La Biblia Dice de Barranquilla y también a todos aquellos que hoy nos visitan desde las diferentes ciudades y países. Como iglesia La Biblia Dice, creemos profundamente en la palabra de Dios como la guía y la dirección de nuestras vidas y también en nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Le damos gracias a Dios que a pesar de esta pandemia y del aislamiento que estamos viviendo, como iglesia hemos podido seguir con nuestros discipulados y con nuestras reuniones ministeriales, cada una en su horario habitual. Le damos gracias a Dios por eso, porque hemos podido seguir creciendo espiritualmente. Iglesia, ahora que estamos reunidos, les animamos a que nos habituemos a que todos los domingos a las 9 de la mañana estemos conectados en el estreno del servicio, porque queremos, como dice la palabra de Dios, que donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí Él está, y queremos que creamos ese hábito en nuestras vidas. También entendiendo que lo que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que entendiendo la situación que estamos viviendo, le demos la prioridad a Dios cada domingo, y estemos aquí conectados los unos con los otros. Ahora, iglesia, vamos a empezar nuestro servicio alabando a nuestro Señor y posteriormente estaremos escuchando la palabra de nuestro Dios. Así que les pedimos, por favor, que quitemos cualquier tipo de distracción y que le dediquemos este precioso tiempo a nuestro Dios, al lado de nuestra familia, alabándole y edificándonos. Así que dediquémosle este tiempo a Dios y vamos a comenzar nuestro servicio alabando a nuestro Señor. Bueno, iglesia, ahora vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Estas alabanzas que vienen ahora nos enseñan cuál es el Dios que adoramos, cuál es ese poder que tiene, cuál es ese Dios suficiente que nos guarda y que para nosotros es infalible, es un Dios fiel. Por eso estas alabanzas son importantes y necesitamos meditar cada vez que cantamos estas alabanzas en lo que dicen y lo que manifiestan de ese amor infinito que nos da nuestro Dios, nuestro buen Señor, ese gozo que nos permite de ser llamados hijos de Dios. Para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, solo en Él hay salvación.
adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Su amor, gozo infinito, mi vida es Él, yo bien lo sé, lo creí, que me escogiera a mí, Cristo mi Dios, te debo a ti, es su amor, gozo infinito, mi vida es Él, yo bien lo sé, no creí que me escogiera a mí, Cristo mi Dios, me debo a ti, Cristo mi Dios, me debo a ti. En este momento vamos a honrar la palabra del Señor. Pido que lleguemos a 1 Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 15. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 15. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque este es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavien de ropas decorosas, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permanecieres en fe, amor y santificación con modestia. Buenos días, iglesia. Vamos a poner este servicio en manos del Señor. Vamos a orar. Bendito y alabado Padre Celestial, Dios eterno, queremos darte gracias en esta mañana, darte gracias por lo que tú hiciste, darte gracias por lo que tú permitiste. Gracias, Señor, por lo que tú nos regalaste, por lo que nos permitiste vivir, por todas las cosas que nos pudimos apreciar en esta semana. Contamos contigo, nos tuviste tu cuidado, tu protección, tu amor, tu misericordia. Queremos alabar tu nombre, queremos exaltar la grandeza tuya, queremos reconocerte, Padre. Eres nuestro Dios, eres nuestro Salvador, el creador del cielo, de la tierra, del mundo, de lo que en él existe. Por eso no nos cansamos de agradecerte por tantas cosas, de alabarte, de exaltarte y de glorificarte. La gloria y la honra siempre te la damos, la alabanza. Quiero pedirte perdón por
muchas cosas que hacemos y cometemos. Tú dices en tu palabra que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos pecamos, Señor. Todos fallamos. Todos cometemos falta. Todos cometemos iniquidad, infracciones. Mentimos, Señor. Limpia nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos. Queremos estar delante de ti a cara descubierta sin tener de qué avergonzarnos. Además, tú dices en tu palabra que el que encubre tu pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso te pido, Señor, que saque todo aquello que esté en nuestra mente y en nuestro corazón y que impide la comunión contigo. Quiero poner en tu mano este servicio, anhelando, deseando de todo corazón tu presencia. Pido que te glorifique en cada uno de los que van a estar participando, que la gloria y la honra te la lleve. Como siempre, tu palabra que sea viva, que sea eficaz, que sea cortante, que penetre el corazón de todos. Que tu Espíritu Santo sea el Maestro, Señor, que sea esa guía para cada uno de nosotros. Háblanos, enséñanos, queremos estar a cuenta contigo en todo, Señor. Queremos arreglar cada cosa que nos enseñe, en cada cosa que hacemos, contar contigo, porque tu palabra lo hace. Esa es tu palabra, es recta, es pura. Ahora, mi Señor, quiero pedirte por cada uno de los pastores de cada iglesia. La Biblia dice que tú des mucha sabiduría y entendimiento. Que a través de esta pandemia, Señor, ellos puedan dirigir tu iglesia con mucha sabiduría, mucho entendimiento. Pidiendo también que cada persona que reciba a Cristo bajo estas circunstancias, Señor, tenga el deseo de crecer en la gracia, en el conocimiento tuyo. También te pido por los que están enfermos, por los que están pasando dificultades de salud, para que tu mano poderosa esté ahí, tu brazo extendido, que tú seas el médico de médicos, el médico por excelencia, Señor. Sánales, cúrales, Señor. Y te pido también, te pongo en tus manos, Señor, la provisión de tu iglesia. Tú sabes los que están pasando dificultades económicas. Pido que les provea los recursos necesarios. Además, queremos ser testimonio al mundo de afuera, que ellos vean que contamos con ese Dios todopoderoso, ese Dios eterno, ese Dios misericordioso. Quiero dejar en tu mano este tiempo. Glorifícate, Señor, en lo que vamos a estar haciendo. Oro y clamo a ti, dándote gracias. En el precioso nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, vamos a seguir alabando al Señor. Bueno, iglesia, continuamos alabando al Señor con ese gozo, con esa pasión. Y estas alabanzas nos recuerdan nuestra misión, la razón de ser de nosotros. Nosotros manifestamos nuestra vida a través de la palabra del Señor. Nuestro manual es la Biblia. Lo que dice la Biblia es lo que nosotros implementamos como iglesia y lo que queremos vivir. Y asimismo, a través de su palabra, vamos a ser llevados a obedecerle a nuestro Dios, que es lo más importante. Si nosotros nos sometemos a su voluntad y le obedecemos, habrá gozo en todas las cosas que vamos a realizar, porque todo lo que vamos a hacer va a ser para nuestro amado y buen Señor. Donde reina un amor muy especial. Allí puedes aprender la palabra del Señor, el plan único que Dios al hombre dio. La Biblia dice, la Biblia dice, lugar de amor. La Biblia dice,
Cristo a Colombia quiere salvar. Cristo a Colombia quiere salvar. Mi Padre fiel, mi Rey, mi Dios, cuánto anhelo oír tu voz. Solo por ti viviré. Delante de ti yo callaré. Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llamada. Habla mi corazón, guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor. A donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo iré. Hoy me rindo a tus pies. Diste tu vida por mí. Te clavaste en mi lugar. Hoy respondo a tu llamada. Habla mi corazón, guía mi caminar. Solo tu dirección quiero escuchar. Te obedeceré, Señor. No habrá excusas esta vez en mí. Te seguiré, Señor. A donde tú quieras yo iré. Yo iré. Yo Ahora estaremos viendo los siguientes anuncios. Si como consecuencia de estar viendo los servicios de manera virtual, has hecho tu profesión de fe, has recibido a Cristo en tu corazón, la Biblia dice que eres nueva criatura y que lo que sigue es crecer espiritualmente. Esto solamente se logra a través del proceso discipulado, que es un estudio de la Biblia. Si deseas crecer, puedes acercarte a la persona que te está enviando el link y te orientará de cómo hacerlo. Para los niños del Nororiente,
Muy pronto tendrán sus clases virtuales. Es edificación para nuestros hijos. Así que pido a los padres que estén muy atentos, que pronto se les estará enviando el link. En cuanto al ofrendar, si entiendes la responsabilidad del dar y estás interesado en hacerlo, acércate a uno de los líderes de la iglesia o al maestro discipulado y te dirá cómo hacerlo de manera sencilla. Como iglesia, pido que estemos orando esta semana por las siguientes peticiones, no olvidando las anteriores. Que cada persona que reciba a Cristo por estas circunstancias, que también esté dispuesta a crecer y a conformarse a Él. Ahora estaremos viendo los horarios y anuncios de esta semana. Muy buenos días. Nuevamente por estos medios estamos llevando este servicio. Damos gracias a Dios por esa tecnología y por todo lo que nos ha permitido vivir durante esta cuarentena, de esta pandemia, donde podemos de verdad llegar a muchos otros lugares, que es lo que nos está sucediendo ahora, y tal vez usted desde sus propias casas. Estamos todos reunidos. El fin es que oremos, alabemos al Señor y escuchemos su palabra todos al mismo tiempo. Esto es lo que el Señor nos habla de, donde hay dos o más reunidos en su nombre, que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y queremos como iglesia estar al mismo tiempo todos ahí reunidos, alabando al Señor, que cada alabanza que ya hemos alabado estemos ahí todos. Esto es lo más increíble, y que desde diferentes lugares podemos tener la misma mente. Hoy, como saben, estamos estudiando el libro de Lucas, ¿verdad? Y vamos en este capítulo 17, pero antes, como siempre, quiero dar ese preámbulo de por qué estudiamos este libro. Y entonces aquí vemos que el Evangelio de Lucas, y ya sé que tal vez ya han memorizado esto, pero algunos que empiezan a conectarse no lo saben. Lucas es el médico gentil que se convierte al judaísmo, pero después a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, él se convierte al cristianismo. Escribe desde la perspectiva gentil, o sea, no escribe la misma estructura hebrea como en los demás evangelios. Entonces, por eso nos permite poder entender desde el punto gentil lo que él está escribiendo. También hace un estudio minucioso de cada uno de los hechos acontecidos, la investiga, y él dice que ha sido fidedigna toda la información que él deja reflejada en este libro de Lucas, en el libro de Hechos, que escriben estos dos libros, y nos habla de la importancia del paso a paso que Jesús vivió. Después él se convierte en ese apoyo tan grande para el apóstol Pablo, como médico lo acompaña a casi todos sus viajes misioneros. Entonces es un libro interesante por eso, y por eso lo escogimos para estudiarlo. Desde el capítulo 9 en adelante hemos hablado, Jesús va en ese camino yéndose desde Galilea para llegar a Jerusalén, donde va a cumplir la última demanda de la ley que ha hecho. Ahorita está allí con el fin de él de poder cumplir la muerte, sepultura y resurrección de él, para acabar y limpiar el pecado de la humanidad, para poder él dar el único camino de salvación para ir al Padre. Esto es lo que nos espera, esto es lo que el Señor está haciendo, pero a medida que avanza, hemos entendido que Él ha visto que hay un sentido de urgencia. Algo está sucediendo, Él sabe que le queda poco tiempo, probablemente unos meses le están quedando de vida, y Él entiende que este trabajo tiene que ser urgente. La preparación de cada uno de sus discípulos lo está intensificando cada vez más. Vamos a ver cómo hoy también la vara nos sigue subiendo. Dice, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser un apóstol mío? La vara sube. No podemos ser mediocres, no podemos seguir haciendo la misma labor, sino que de verdad hacer la diferencia y crecer. Y hay una labor urgente. Él está con estos apóstoles y discípulos. Recuerden que empezó a hablar de los apóstoles desde el domingo pasado que vimos esta porción. Estuvo hablando de los apóstoles, está diciendo, ustedes son los del nivel más alto de conocimiento, de entendimiento, y que ellos se irían a encargar después de que la doctrina de los apóstoles fuera regada, lo que ellos recibieron de Jesús lo llevaran. Pero él está entendiendo que ellos tienen que
tener un compromiso más alto, que hasta ahora la están pasando suave, pero que necesitan tener un compromiso más alto. Entonces ya empezó por enseñar algunas cosas interesantes, ¿verdad? Empezamos este capítulo 17 donde él nos habla de la importancia del perdón. Cómo el perdón es una necesidad para sus vidas, esa necesidad de perdonar a los demás y de ser perdonados. Nosotros somos perdonados cuando reconocemos que somos pecadores, que nuestro pecado nos separa de Dios, creemos esa obra redentora de Jesucristo que murió en la cruz, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó al tercer día. El evangelio completo. Esto lo creemos que Jesús lo hizo por nosotros para limpiar nuestro pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos e invitamos a morar a Cristo en nuestro corazón, en ese justo momento que Jesús entra en nuestro corazón, somos perdonados de todos nuestros pecados y los manda al fondo del mar y Él hace una labor que perdona nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso nos llama santos. Santos son de Dios, pero no tiene nada que ver con que no fallemos. A veces en esta misma naturaleza le fallamos a Dios. Pero Él nos da la salida de cómo ir a confesar nuestro pecado y arreglar nuestras cosas con Él. Esto es lo que hemos aprendido. Él le está diciendo, hay que amar a los enemigos, hay que perdonarlos. Sus discípulos, como veíamos la vez pasada, están luchando con entender y le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Jesús, en cierta forma, algo de molestia, Él no les dice, sabemos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, así que crece nuestra fe pasando tiempo en este libro. Pero Jesús básicamente le está diciendo a ellos, ustedes han oído ya demasiado, pero les dice, si tuvieran la fe como un granito de mostaza, esa fe que les hizo seguirme, dejar todo para seguirme, con esa es suficiente para obedecer. El tema de aquí, de lo que el Señor nos está hablando, es obedecer. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer las nuevas normas que Él está dando, las medidas que Él está tratando con ellos? La ley dijo una cosa, pero Él está diciendo lo que debemos vivir ahora y cómo debemos ser un testimonio tan claro en el mundo de que Cristo mora en nuestros corazones. Entonces estos discípulos están luchando, están siguiendo a Jesús, ven lo mucho que hace, los milagros y ve todo lo que Él ha trascendido, ¿verdad? Cómo está confirmando a través de los milagros, de las sanaciones, de la predicación, de ese poder que Él muestra, ha confirmado que es el Hijo de Dios, el Mesías que ellos estaban esperando. No obstante, sus discípulos hasta ahora le están pasando suave, no tienen ninguna lucha. Pero el Señor les está enseñando y cada vez es como ese nivel de discipulado superior. Y yo espero que lo entendamos. Si tú has nacido de nuevo, eres un bebé, estás empezando en ese proceso. ¿Qué te pide el Señor? Que si aprendiste 3 versículos, que los vivas. No necesitas más aprender eso, no necesitas conocer toda la Biblia. Él quiere que si aprendiste 3 versículos, 4 versículos, que los vivas, que los pongas en práctica. Eso es todo lo que quiere. Pero a los que ya llevamos mucho más tiempo, nos está exigiendo un estilo de vida que justifique y manifieste a Jesucristo. Esto es lo que el Señor está hablando. Llega a este punto donde Él sigue trabajando con esos discípulos que están luchando con obedecer al Señor, que están luchando con sus tradiciones y ahora están dispuestos a seguirlo, están ahí caminando con Él, pero el Señor le dice, esto va mucho más allá. No solamente porque hacen lo básico, está bien. Por eso lo que hoy vamos a ver se titula Obedecer lo básico no es suficiente. Obedecer lo básico no es suficiente. Y pido que me acompañen ahí a Lucas en el capítulo 17. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Y dice la palabra de Dios, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que arba, apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Vamos a orar. Padre, quiero darte acciones de gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias porque nos está llevando cada vez a un nivel superior de compromiso en cuanto a llamarnos siervos, en cuanto a llamarnos discípulos o apóstoles tuyos. Señor, tú sabes lo que se necesita para desarrollar el ministerio y aún tienes que desafiarnos de esta manera porque tal vez nos hemos conformado ni siquiera a hacer lo básico, a llevar una vida mediocre espiritualmente y pensamos que estamos bien.
un pie en el mundo y otro pie en las cosas tuyas, y pensamos que estamos bien. Tú estás viendo a tus discípulos, a tus apóstoles que están caminando contigo y los ves en esas condiciones, cómo se dejan afectar por aquellos fariseos, por aquellos escribas, pero también por la contaminación del mundo. Así que, Señor, danos sabiduría para entender lo que nos estás pidiendo y ayúdanos a crecer y conformarnos a la imagen de tu Hijo. Señor, que tu Espíritu Santo sea el Maestro, que aun a pesar de cada uno de nosotros, Señor, tú hagas esa obra en nuestros corazones, que tu palabra no vuelva vacía y cumpla ese propósito para el cual tú le envías. Queremos darte acciones de gracias por cada familia que está conectada en los diferentes lugares, no solamente de Colombia, sino de las naciones. Gracias por ello, Padre, porque nos permites poder compartir este mensaje y estas verdades delante de los demás. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, como les decía, lo que vamos a estar mirando ahora es que obedecer lo básico no es suficiente. El Señor ha entendido cuál es la naturaleza humana. Y yo creo que todos pasamos por esto mismo. Queremos hacer las cosas que sean con el menor esfuerzo, con la menor resistencia. Queremos que las cosas que hagamos no nos cuestan y estamos generando una sociedad todavía peor que ello. Estamos generando una sociedad, nuestros hijos que vienen, tienen la tecnología, tienen todo al alcance y quieren no hacer nada, el menor esfuerzo, no colaborar en la casa, no hacer nada, que todo lo haga alguien más, y esto es lo que está sucediendo. Pero eso lo llevamos también al ministerio. Y ese es el gran peligro. Ahora, en ese tiempo no era tan visto como ahora, lo estamos viendo nosotros, ¿sí? La tecnología atrasando y permitiendo que por algunas cosas haya adelanto, pero por otras está convirtiendo a nosotros en perezosos, en personas que no tomen decisiones y que no sean esforzados, que todo no lo hagan, que todo sea fácil, y es lo que se está buscando. El Señor tiene esa misma característica con estos discípulos que están caminando con Él y se ha preocupado. De inmediato Él hace un desafío muy grande. Ese desafío lo vemos aquí, ¿verdad? Dice, el amo exime a un siervo para que no haga todo su trabajo. Y es como la pregunta, ¿verdad? Sabemos que toda esta historia que el Señor está relatando la ha basado a punto de preguntas, ¿sí? Exime al siervo, ¿verdad? Y entonces dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Perdón. Y nos dice, ¿quién haría esto? El Señor dice, pónganse a pensar básicamente esta situación. Y como siempre las historias, Él trata de involucrarnos en estas historias y que podamos entender. Y Él dice, si usted fuera un amo y tuviera un siervo, ¿usted qué haría? O sea, que Él está cumpliendo una parte, usted lo contrató para hacer una labor y entonces Él ha hecho el 70% de la labor, y ahora cuando llega entonces usted, ¿qué le diría? ¿Sí? Le diría, sería capaz de decirle esto, hizo solo la mitad, entonces ven, siéntate aquí conmigo, vas a descansar, no vas a hacer el resto del trabajo. Él está cuestionando, ¿ustedes pensarían que esto haría un amo? ¿Esto haría un hombre que ha contratado un siervo para hacer esta labor? Y aquí tenemos que entender claramente que el Señor ya se está poniendo desde ese punto de vista, decir, si yo soy el Señor y he dicho la tarea que hay que hacer y ustedes solamente están haciendo una parte, el 50, el 40, el 30%, ¿ustedes creen que yo les voy a decir, venga, siéntanse, descansen por lo que están haciendo? Y dice Él, no creo, esto no va a pasar. Entonces ahí está que el Señor nos ha dado una labor completa, pero empieza por decir, teniendo un siervo. Saben, esta palabra es tan fundamental en todo lo que vamos a estar hablando ahora. ¿Qué es un siervo, verdad? Un siervo, la palabra hebrea se dice doulos, y es la misma palabra que se refiere a esclavo. Por lo tanto, en un sentido calificado de sujeción o subordinación, esclavitud, esclavo, servir, siervo, todo esto nos habla de cuál es esa actitud. Y cuando habla de un siervo, un esclavo, es una persona que va a obedecer plenamente a su Señor, solamente lo que su Señor dice. Una persona que no puede tomar decisiones independientes, tiene que someterse a lo que su Señor le ha ordenado y a cumplir con cada una de esas labores. La labor que le ha dicho es completa, ¿verdad? Si usted ha contratado a una persona para que le haga el trabajo, pues usted espera que la persona complete ese trabajo. Y este siervo tiene que hacer lo que se le ha mandado a hacer en una forma total. Entonces, no va a decir, siéntate aquí conmigo, descansa, ya has hecho mucho.
No, pues precisamente por eso lo contrató, para que él haga toda esa labor. Ahora, esa es la realidad de muchos hoy en día. Muchos dicen, estoy muy cansado de trabajar todo el día. Y el Señor empieza aquí a enfocarnos en muchas cosas. Probablemente sea el caso tuyo, estás trabajando en tu vida secular. Y digamos que esta es la lucha porque muchos han independizado la vida secular de la vida espiritual. Y el Señor dice, es una sola vida, no pueden ser dos. Yo voy a mi trabajo porque allá necesito devengar para sostener mi familia, pero también es mi campo misionero que Dios me ha dado, el campo donde hay gente sin Cristo que yo tengo que compartir y que tengo que trabajar para alcanzarlos. Ese es el trabajo más importante que Dios nos está pidiendo. Entonces no hay un trabajo secular y uno espiritual, es el mismo en cada lugar. Allá tengo que ir y ser testimonio, mostrarle a la gente cómo es vivir para Cristo, cómo un creyente vive en esos dos roles, ¿verdad? En su trabajo, en su vida espiritual y con su familia, cómo es que se comporta. Entonces, va a su trabajo, trabaja, se desgasta. Entonces ya llega por la tarde, llega a su casa y entonces ahí empieza una lucha, porque entonces ya está cansado, ya no quiere hacer más y saben que algo que está sucediendo hoy en día es que muchos están tan entregados en su trabajo que han descuidado sus familias, han descuidado sus quehaceres después de eso, digamos, no solamente su familia de primer grado, sino los demás familiares, y fuera de eso, las relaciones con otros. Y por último, lo que va a dejar por fuera serán las cosas del Señor. Tristemente, muchos padres que saben que tienen que edificar a su esposa, a sus hijos, hoy no lo están haciendo. No lo están haciendo, no están trabajando eso porque dicen que llegan cansados. A veces pensar que solo llevamos las cosas básicas a la casa es suficiente y esto está deteriorando esas relaciones. Pero el Señor está aquí hablando de estos discípulos y apóstoles, no le está hablando a todo el grueso de la iglesia, está hablándole a estos grupos y le está diciendo esa diferencia que el mundo necesita ver para poder predicar el Evangelio, para que muchas otras personas lleguen a Cristo. Tengo que ser muy consistente. Eso genera un problema cuando nosotros llegamos y que estamos cansados y entonces sé que tengo que hacer esas actividades. Por ejemplo, yo tengo que llegar a mi casa y saber que tengo que leer la palabra, que tengo que orar, que tengo que edificar a mis hijos, tengo que enseñarles, pasar tiempo con ellos, porque ellos están recibiendo del mundo toda la información. Tengo que llegar y trabajar con ellos, orar con ellos, enseñarles la Biblia, compartir ese tiempo. Pero muchos padres no tienen ese tiempo. Entonces estoy descuidando mi familia. Pero si yo no oro, no busco a Dios, estoy descuidando mi relación con Dios también. Y esto es lo que está diciendo. Quien que vaya a hacer todo el día ese trabajo y llega y dice, no, ya no haga más nada, siéntese y no haga más nada, hay más labor que hacer. Entonces, algo que sucede con esto es que se define otra cosa que se llama la procrastinación. Y esto básicamente, y lo tenemos ahí, es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables por miedo a afrontarlas. Entonces, esto empieza a llegar, bueno, no lo voy a hacer hoy, mañana lo hago. Probablemente pasado mañana, cuando ya pueda tener un poco más de espacio, cuando esté menos cansado y cada día llega más cansado, cada día le alcanza menos de tiempo. Entonces va terminando de dejar las cosas que tiene que hacer para más adelante. Pero eso cobra. Cuando me doy cuenta, mis hijos ya están muy grandes. Ya no los puedo dominar, ya no los puedo enseñar, ya van a hacer lo que les da la gana. Entonces empezamos a sufrir, ya tal vez mi hogar se está perdiendo porque no estoy dedicando tiempo a mi familia. Mi relación con Dios se ha perdido, entonces tengo un poco de circunstancias adversas en mi vida porque el Señor dice que debo permanecer cerca de Él, hacer su voluntad, que el que permanece en Él ese es su discípulo. Entonces, ¿qué pasa? Estas actividades me van a sacar de permanecer en Él. Estos discípulos están caminando con él, estos apóstoles, y él les está hablando ese gran peligro que hay. Ahora, esto algo que se va a convertir, y digamos que toda esta procrastinación lo que va a hacer es que se convierte en pereza. Primero se convierte en pereza, luego se hace desagradable hacer esa tarea, finalmente se convierte en costumbre, ya no hacerlo, ya no lo hago y eso vamos a seguir así, eso no va a pasar nada. Es un error que no tengamos metas firmes que cumplir, debemos exigirnos para hacer todo lo que nos pide nuestro Señor. Todo esto es para nuestro beneficio. Obviamente hay que trabajar, pero también tenemos
que invertir en nuestra familia, en nuestros hijos y en las cosas que tenemos que hacer. Y aquí hablamos de invertir también en la iglesia. Probablemente tú seas una persona que tienes alguna responsabilidad dentro de la iglesia, tal vez niños, tal vez los jóvenes, tal vez las parejas, tal vez sea alabanza, tal vez eres maestro, discipulado. ¿Cuántas cosas hay en la iglesia que hay que hacer? Tal vez predicador. Y todo esto implica sacar tiempo para cumplir con las cosas que Dios nos manda. Entonces decir, porque tengo trabajo ya no le puedo servir al Señor, ya no puedo hacer labor, eso no es correcto. Entonces es lo que el Señor está dándole a estos discípulos, la han tomado suave, ellos no se están comprometiendo mucho, están caminando con Él y Él les está diciendo, cuidado con esa actitud. Ustedes están haciendo un trabajo para ser siervos y no lo están haciendo a cabalidad. Entonces, como hablamos, viene algo que se llama esa pereza. Y estos proverbios 13:4 nos dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Y entonces, si yo quiero lograr fruto para el reino de los cielos, si quiero lograr fruto para mi familia, entonces tengo que dejar la pereza a un lado y sacar fuerzas de donde pueda para poder cumplir toda esta labor. En Isaías 40 el Señor dice que Él nos da nuevas fuerzas como el águila. Y entonces, si clamamos a Dios, Él me va a poder permitir cumplir con la responsabilidad que tengo como padre, ya sea como esposa, como madre, como hijo, para cumplir las labores. Y yo te animo, deja la pereza, es que estoy cansado, es que no puedo más, es que vengo agotado. Esa actitud se va a volver un día costumbre y un día no va a hacer nada, no va a cumplir con nada. Y tal vez ya estés ahí, ya a veces estás en ese punto. Y el Señor dice, cuidado porque eso es la pereza. ¿Qué va a hacer? Que no va a prosperar en nada. Otro proverbio 24 nos dice, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Cuando tenía que hacer el trabajo no lo hizo. Y entonces cuando viene la necesidad no va a hallar. Qué tremendo, y esto es muy peligroso. Ahora, otro proverbio es 24:30, que es uno que más define esta parte. Y en este pasaje nos habla, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Y entonces no solamente habla de la prosperidad en todos los aspectos, sino también en la parte material, cómo voy a ser negligente. Y entonces siempre estoy diciendo, no tengo, no me alcanza, es que no puedo. Pero es que me domina la pereza, me domina esa procrastinación que me hace un daño tremendo en lo que es la relación mía con el Señor y el cumplimiento de todo lo que Dios nos pide. Esto hará que no llevemos fruto para el reino de Dios. Cuando tengo esta pereza, ras con ras trataré de cumplir mi trabajo y muchas veces ni siquiera en el trabajo se va a cumplir. Y entonces generalmente esto que sucede es que se me acaban las fuerzas y ni siquiera voy a hacer ni para el trabajo ni para el reino de Dios voy a cumplir. Y esto implica que ese cansancio, esa pereza, el temor, esa vergüenza, esa apatía por hacer las cosas del reino de Dios va a ser constante. Entonces nunca me voy a preocupar por ganar un alma, nunca me voy a preocupar por llevarle el mensaje a nadie, sino vivir una vida completamente de agotamiento y pensar que estamos bien. Es que asisto a la iglesia, es que estoy tratando de discipularme, de vez en cuando leo la Biblia en la mañana, de vez en cuando oro, entonces estoy bien. Y esto es una condición terrible, llegar a conformarse a eso. Y lo triste es que muchos de los creyentes de hoy en día, esa es la actitud que tienen. Y el Señor allí, viendo a aquellos que lo están siguiendo, viendo a aquellos escribas y fariseos, conociendo muy bien la ley, cómo viven esa vida, cómo estos otros que lo están siguiendo también están en la misma condición, Él les refiere esta forma fuerte de pensar del Señor. Entonces, vamos a mirar que el tema es que algunos piensan que su campo laboral es un lugar donde deben entregar todo su esfuerzo y las demás áreas se pueden aplazar, procrastinar y finalmente dejar de hacer. Generalmente cumple con su trabajo, pero descuida la familia.
padres que no edifican a su esposa, a sus hijos, y entonces lo que está sucediendo con eso es que terminan llevando el pan a su casa y piensan que esto es todo lo suficiente. Y en el último nivel, las cosas que van a dejar son las cosas de Dios. Nunca va a haber espacio para ellos. Si no hubo espacio para su familia, y como dice el Señor, si no aman a Dios, a Jesús, a quien ha visto, ¿cómo van a amar a Dios que no han visto? Si no aman a sus propios hijos, a su familia que han visto, ¿qué van a amar a Dios que no lo han visto? Entonces esto es una condición que el Señor nos está hablando de lo que es tan peligroso cuando nosotros dejamos esta labor y pasar la responsabilidad que tenemos. Si eres honesto, ¿qué es lo que regularmente le falta? Algo que le faltas. Y por ejemplo, muchas veces habrás dejado de leer la Biblia. Muchas veces has dejado de orar, muchas veces has fallado al discipulado. Muchos me han dicho, cuando yo digo, no, yo estoy trabajando, usted sabe, tengo que trabajar, entonces por eso no llego, tengo que cumplir con la empresa, entonces allá sí me desgasto, para ellos sí trasnocho, para ellos sí madrugo, para ellos lo que me pidan lo voy a hacer en la empresa. Para Dios no, con eso no lo estoy haciendo, no estoy trabajando ese aspecto. Entonces empezamos a mirar ese tipo de cosas, cómo esto nos afecta. Cómo le damos la prioridad a todas las demás cosas, pero yo le puedo fallar al Dios del universo, al Dios eterno, al Dios que me concede la vida, al Dios que me da todas las cosas, que como hablamos, Dios es ese Dios que nos ha permitido la mayordomía, que todo proviene de Él, y hacemos al revés, al que más deberíamos ser fieles, le somos infieles, pero esperamos que Él sí bendiga nuestras vidas. Es extraño, el Señor está tomando esta decisión con ellos. No, muchos creen tener excusas y cómo justificarse. Señor, tú sabes, yo tengo trabajo, tú sabes, yo tengo esa responsabilidad, así que no hay cómo hacerlo, no hay cómo poderte servir, porque es que estoy tan ocupado en el mundo que no puedo servirte. Entonces el Señor está diciendo, bueno, estás haciendo una labor allá afuera y qué tremendo que no puedas serme fiel. El Señor aquí hace un fuerte cuestionamiento. Aquel que trabajó todo el día en el campo y llega a casa, debe sentarse a descansar. Eso es lo que está pidiendo, no hacer más nada. El apóstol Pablo dijo que él se convirtió en siervo, en esclavo, y siempre habló de las cadenas que él tenía, unas cadenas físicas porque lo tenían preso, pero él habla de las cadenas que se había encadenado al Señor. Él pudo entender que era ser siervo y que era entregar su vida. Alguien que, como Jesús nos enseñó, Pablo, el mejor ejemplo de un siervo que verdad sirve al Señor y que tiene mucho fruto, y tuvo mucho fruto y hasta el día de hoy sigue teniendo, porque nos dejó escrita la palabra de todo lo que Él hizo, y esto nos desafía a muchos a vivir para Él, a vivir para Dios. Entonces ahí entendemos que esto hizo el apóstol, ¿verdad? Y el apóstol Pablo dijo que él pasó por ese proceso llegando a ser esclavo, el nivel más alto de fidelidad al Señor. Dice, estaba encadenado a Él. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de Él como debo hablar. Y ese, algo que Él dice, yo me propuse ser solamente un siervo de Jesucristo y estoy encadenado a Él, que lo que Él me diga yo lo voy a hacer. Soy su esclavo, voy a trabajar fielmente para Él. Él entendió el título de siervo que Dios le había dado y cómo, pues obviamente vemos en la Biblia todo el resultado que él alcanzó. Un esclavo, siervo que obedeció en todo, que no llegó a decir estoy cansado, no puedo hacer más, sino que con más tenacidad y más compromiso hizo la tarea, superando el trabajo y en trabajo, esfuerzo, el resultado de todos los demás apóstoles. Él hizo mucho más que todos los demás, está escrito en la Biblia. Más cartas escritas, pero más viajes misioneros, más cumplimiento con todas las cosas. Entonces, esto es lo que él está haciendo. Bueno, el siguiente punto que vemos tiene que ver que el amo no exigirá al siervo que cumpla todas las labores asignadas. Es una pregunta, ¿verdad? El amo no exigirá al siervo que cumpla todas las labores asignadas. Le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto, come y bebe tú. Entonces está haciendo como ese cuestionamiento. Entonces no solamente que llegue y le dice siéntate y descansa, sino que le dice vaya a cumplir el resto de las labores, usted tiene que hacer ese trabajo, esto no lo va a eximir, si está cansado, llegó agotado en todo el trabajo del día, vaya y cumple el resto de las labores. La enseñanza más fuerte que el Señor quiere decirnos es esto: mire, cada cual tiene una responsabilidad. Tal vez te casaste,
y ahora tienes hijos, y entonces eso demanda una actividad y trasnochar y levantarse más temprano y hacer muchas cosas porque los hijos te demandan esa labor. Pero el hecho de que Dios nos haya dado un hijo que entendemos que es la herencia de Jehová, no me va a decir, bueno, ya por eso no voy a leer la Biblia, ya por eso no voy a asistir al discipulado, ya por eso no voy a cumplir nada, solo me dedico al trabajo y lo que me pueda hacer con mis hijos, con mi familia. Eso es ilógico, o sea, no tiene sentido. El Señor está diciendo, no le va a decir esto, le va a decir más bien, vaya, cumpla con su trabajo y después vienes, y sí, y ahí sí te puedes descansar después de que cumplas toda la labor. Y esto es lo que el Señor dice, que Él da el descanso a su amado, aquel que cumple con toda la labor que el Señor le ha mandado. Entonces, la labor para la que fue contratada se espera que el siervo la cumpla. A nivel de siervo, de esclavo, no podía elegir qué hacer y qué no hacer. El mensaje es muy claro. Para ustedes que piensan ser mis siervos, es una responsabilidad muy grande de mucha eficiencia en la labor, buscando hacer todo lo mandado sin replicar, sin justificaciones. Es hacerlo. Saben, y tal vez esto es como ese entendimiento. Muchas veces, cuando empecé en el ministerio y empecé a servir en el Ministerio de las Misiones, trabajaba en una empresa que me demandaba muchísimo tiempo, trasnochar, trabajar, llegar, se empezaba a las 6 de la mañana, desde las 4 de la mañana tenía que salir de casa para llegar al trabajo, pero también cuando llegaba por la tarde tenía que ir el lunes a la iglesia a las 7 de la noche y encargarme de todo lo que era misión hasta las 11 de la noche, y después llegaba a mi casa a descansar. El miércoles me tocaba repetir esa misma historia, los demás días tenía discípulos en las noches que tenía que discipular, y los fines de semana tenía que salir a los viajes misioneros, pero cumplía con mi trabajo y cumplía con estas labores y tenía 3 hijos, que esto se puede hacer, pero obviamente había que hacer sacrificios, había que cumplir con todo ese resto de labores. Hoy algunos están sirviendo a algunos ministerios y no cumplen, porque es que están muy ocupados, porque no tienen esa responsabilidad y no, eso es lo que puede salir de mi vida. Yo estoy cansado, estoy agotado, entonces dejamos tirados las cosas del Señor. Y el Señor está hablando, ¿eres mi siervo? ¿Eres mi esclavo verdaderamente? ¿Soy tu Señor? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no quieres obedecerme? Entonces entendemos qué peligro cuando tenemos esa actitud. Ahora, nuestro Señor Jesús dio ejemplo siempre en cada caso. Es increíble porque Él siempre marcó esa diferencia, ese ser ejemplo. Vamos a buscar este pasaje en Juan 4. Y a pesar de que Él estaba tan cansado del camino y ver de lo que Él estaba haciendo y cómo está saliendo de Galilea para ir a Jerusalén, tiene que atravesar por Samaria, un viaje largo que tiene que hacer, pero él atraviesa por Samaria, él no la esquiva como hacían los demás judíos porque no querían verse. Pero lo que quiero resaltar acá es cómo él está cansado, él está agotado de ese viaje, pero jamás dejó pensar que era su ministerio y que era la labor para que él había venido. Y voy a pedir que me acompañen ahí, Juan capítulo 4, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, estamos hablando de mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar de comer. Sus discípulos no les interesaba el ministerio, ellos estaban pensando en llenar su barriga porque tenían hambre. Entonces se fueron a buscarlo. Jesús va al pozo. Llega una mujer y él no pierde el tiempo. Él sabe que es una samaritana, un lugar donde nadie de los judíos habla con los samaritanos, pero él ve una oportunidad, un puente se ha trazado. Él habla con esta mujer. Esta mujer se sorprende que un israelita le esté hablando y ahí empieza una charla que terminó con toda Samaria convirtiéndose a Jesús. Toda Samaria se convirtieron a él, se volvieron creyentes, porque Jesús nunca perdió la expectativa de lo que él estaba haciendo, que era un siervo, y que no importaba el cansancio. Ahí dice exactamente, cansado del camino, se sentó en ese pozo, y no dijo, Señor, ahorita quiero una siesta, voy a dormir, estoy muerto, no puedo hacer nada. No, vio que llegó esta samaritana, y de inmediato él empezó esa conversación que la llevó a la salvación. Y no dijo, estoy cansado, Dios tú lo entiendes, he caminado mucho, he trabajado. No, ahí estaba, dispuesto, nuevas fuerzas. Y es increíble porque él estaba cansado y hambriento,
Y entonces él no dijo, espere un momentico hasta que coma. No, él pidió solamente un vaso con agua porque necesitaba continuar hablándole a esta mujer. Ahora, como digo, sin haber comido. Él no había comido. Y sin haber comido, él hace esto. Y pasa ahí mismo en ese capítulo 4, versículos 31 al 34. Y él dice lo siguiente. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entonces, ahora sí aparecían los discípulos. Después de que ellos comieron, le trajeron comida al Señor. Y le están diciendo, Rabí, come. Estos discípulos ya estaban con su buche lleno, habían comido. Ahora le traen algo a él. Él dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Les está haciendo el mismo reclamo. Ustedes no están ubicados en lo que tenemos que hacer. Yo tengo una comida que hacer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? No entendían. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que haga nomás una parte y que acabe su obra. No es hacer una partecita, es todo completo lo que yo tengo que hacer. Esa es mi verdadera comida, ese es mi verdadero compromiso con mi Padre, que lo haga completo. No importa si estoy cansado, no importa si tengo hambre, voy a cumplir la labor. El Señor está dándoles un ejemplo específico de lo que Él está buscando. Entonces, estos discípulos que han pasado sabroso el tema, y ahí como en este mismo, ellos sí ni comieron, no les importó qué estaba haciendo Jesús, ellos están por ahí haciendo su búsqueda de comida, pero el Señor le está diciendo, está encargado, haciendo el ministerio. El enfoque del Señor siempre en las cosas del reino, las cosas de arriba. Muchas de las actividades que se hacen, y tal vez en el trabajo y en cualquier otra labor, en la misma iglesia, si estás haciendo alguna labor, algo sucede extra que tienes que hacer para poder cumplir. No todas las cosas siempre son las mismas. Quiero decir con esto que a veces cosas extras van a salir. ¿Qué sé yo? Ibas para la casa y se paró el carro. Entonces ahora tienes que despinchar y cambiar la llanta y bueno, todo lo demás, y eso te gastó otro poco de tiempo. Entonces vas a llegar y dices, no, ya no hago lo que tengo que hacer. No, hay que cumplir. Son actividades estas que nos han salido, pero que hay que cumplir. Y yo te pongo ese ejemplo, y yo lo viví muchas veces en la empresa. Y me acuerdo una oportunidad muy especial. Teníamos que entregar un trabajo. Al día siguiente ya se ha contratado la grúa para montar toda la parte estructural. Los camiones ya habían dejado esa noche para cargar al día siguiente muy temprano. Y siendo como las 4 de la tarde, la máquina que estaba preparando los últimos elementos se fracturó una cuchilla y no pudimos hacer más ahí. ¿Qué íbamos a decir? No, tranquilo, decimos que no se puede hacer, había mucha plata invertida, teníamos a la gente ahí. Tocó ir a buscar otra empresa que nos pudiera hacer ese trabajo, trasladar todas las cosas. Duramos como hasta las 11 de la noche trasladando las cosas, que las fabricaran, y muy a las 5 de la mañana, cuando se terminó, regresar otra vez todo para cargarlo. Pasamos la noche entera porque había que cumplir con ese trabajo, había que hacerlo y seguir el día trabajando porque teníamos mucho más trabajo. Ahora, eso lo hace uno para el mundo, para la parte laboral, sabiendo que le iban a cobrar una multa a la empresa. Teníamos que trabajarlo, teníamos que hacerlo. Pero saben, al Dios del universo, que deberíamos trabajar con ese mismo compromiso, no lo hacemos. Dios sí se puede aguantar, que no lea, que no busque, que no gane almas, que no haga nada de lo que Él me pide, no importa. Eso lo dejamos para después, con tal de que cumpla con el trabajo, cumpla con otras cosas del mundo, está bien. Y esto es como la inversión de valores. El Señor le está diciendo a sus discípulos qué es lo que les pasa. El Señor está diciendo que esa mentalidad tiene que cambiar. El Señor está diciendo, esta es la mentalidad, cumplir con todo lo que se nos demanda, todo para lo cual fuimos alcanzados. En una sola vida, la secular y la espiritual, una sola, es que no hay dos. En Romanos, en el capítulo 12, el versículo 11 nos dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, siervo del Señor, sirviendo, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces ahí el Señor dice, jamás le va a decir a ese siervo, ven, sirve, siéntate conmigo. No, ve y sirve, haz todo lo que tienes que hacer y después sí come y bebe tú. Pero por ahora, a cumplir la labor para la cual fuiste contratado. Bueno, lo otro que vemos aquí está en esta porción que nos habla el amo
agradecerá porque el siervo cumple las tareas asignadas. Entonces vamos al otro lado. Yo no sé cuántas veces, ¿verdad? Y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Pero ¿saben? Uno de los grandes problemas que pasan en el ministerio es que alguien hace alguna pequeña cosa para el Señor. Y si no vinieron las felicitaciones y los halagos y todo el trabajo por lo que hizo, entonces esto es un fracaso y ya dejaron de servir al Señor porque no le reconocieron toda la labor que había hecho y todo el trabajo. Y a veces no entendemos que lo que hacemos es para el Señor. Dice que de Él vendrá la recompensa, no del mundo, no de los hombres. Es que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Pero la tendencia a estar siempre buscando reconocimiento, recompensa. Y el Señor siempre nos dijo, aunque lo que si da tu mano derecha, que ni lo sepa la izquierda. O sea, no es necesario que te den alabanza porque diste una ofrenda, que no es alabanza porque hiciste un trabajo para el Señor, porque cumpliste con algo. Eso no es necesario. Pero tenemos esa tendencia humana. Y dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo su trabajo? No. Es lo que había que hacer. Si me comprometí con un ministerio para hacer el trabajo, hay que cumplirlo y si lo hago es para el Señor, cumplo para Él. Y por eso dice, ¿dará caso? Desde luego que no. Si está cumpliendo sus obligaciones, es lo lógico. Para eso fue escogido, fue puesto en esa posición y si soy siervo o esclavo, tengo que cumplir. Dios pagó el precio más alto por cada uno de nosotros para llevarnos al cielo. Llegó hasta la muerte, esa muerte de cruz, y pagó un precio para decir que somos siervos del Señor. ¿Qué pide? Que vivamos una vida consistente, santificación, fruto de carácter, fruto de almas, que estemos haciendo ese trabajo. Ahora tú puedes decirle hoy al Señor, estoy haciendo cada una de las actividades que me mandaste a cumplir. Tú puedes decirle hoy eso. Dios, todo lo que me has mandado a hacer lo estoy haciendo. Seguramente no lo puedes decir. Seguramente si eres honesto contigo mismo, hoy probablemente no estás buscando las cosas que Él te dijo, de ser luz, de ser santo, de ganar almas, de edificar tu familia, de tener fruto de carácter, cambiando tu carácter, tu conducta en la semejanza del carácter y la conducta de Él. Entonces, el Señor está preguntando qué verdaderamente estamos viviendo, porque la labor que desempeñas cada día es para tu vida secular. Sales, trabajas, cumples allá, pero eso es solamente la vida secular. Pero ¿qué tienes que hacer para el reino de Dios? Entonces, muchas veces sabes que en tu entorno, mucha de la gente que está a tu alrededor no tienen a Cristo, van camino de un infierno eterno. Ahora que estamos viendo la pandemia, el contagio que hay, probablemente algunos se van a contagiar, van a morir, pero si estuvieron a mi lado, les he compartido de Cristo, ellos han oído de cómo tener esa relación personal con Él, o solamente voy al trabajo o a esas actividades solo ganar dinero. Entonces el Señor está diciendo, tengo que hacer la labor, ¿verdad? Nadie me va a felicitar y ahora si ganas un alma, bien, es la corona de gozo que tienes, ¿verdad? Pero no vas a recibir el aplauso de más gente, eso es solamente lo que tú debes hacer porque para eso fuimos escogidos. El Señor pagó un precio muy alto. Pero además de eso, ese precio que el Señor pagó por los dones. Cuando nacemos espiritualmente nos da unos dones, una capacidad para desarrollar trabajo espiritual. Y a cada uno nos dio esos dones y tenemos que servirle. Pero el principal don que nos dio es el del servicio. Por eso hay un pasaje que nos enseña esto, ¿verdad? Dios nos llama a sus siervos y que el principal don que nos dio a todos es el del servicio, que debemos servir en el cuerpo de Cristo con los dones que nos dio. Pero el principal, como dice, es el servicio. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero Él nos llamó a servir, a hacer lo que sea. Vamos a servir y a participar en el desarrollo del ministerio. Mi hermano, si eres miembro de la iglesia, Dios espera que seas activo y sirvas. Si eres solo visitante dominical, no has entendido que eres siervo, esclavo del Señor. Él es nuestro Señor y espera que compartamos, que cumplamos, con lo que nos ha encomendado, con lo que Él nos encomienda. Y Él dice que debo servir. Si estás dentro de la iglesia, mi hermano, ¿en qué ministerio estás trabajando? ¿En qué área de servicio estás participando? Todos somos un miembro del cuerpo, cada uno un miembro en particular, y cada uno tiene una función. Debemos servir.
Él lo compara con el cuerpo humano del apóstol Pablo y así dice, cada uno somos ese cuerpo, esa es la iglesia y cada uno debe servir en algo. Si tú no estás sirviendo es porque no has entendido. Mire que el Señor nos compró por el precio más alto. Ahí en 1 Corintios 6, del 19 al 20, un pasaje que los que están en el discipulado conocen y pido que me acompañen ahí en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20, el Señor nos habla específicamente de algo tan importante. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, cuando recibimos a Cristo, entró en cada uno de nosotros, porque Él pagó ese precio del sacrificio de su Hijo Jesucristo allá en la cruz y nos selló con su Espíritu Santo. Ahora le pertenecemos, ahora somos sus siervos, somos sus esclavos. Dice, habéis sido comprados por precio, el precio más alto. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Él. Es lo que a veces no entendemos, le pertenecemos. Y si somos sus siervos, tenemos que obedecerle a Él, primeramente a Él. No como estamos haciendo como último plato, lo tenemos a Él. Él es el primero al que debemos servir. Moisés en la palabra nos habló desde el comienzo, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es lo que espera? Y casualmente, miremos este pasaje en Deuteronomio, en capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, que pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. ¿Y qué? Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Y Él está recordando, dice, ¿no es esto lo que Dios les está pidiendo a ustedes? Que les sirvan a Dios con todo el corazón y con todo el alma. ¿Tú quieres ser prosperado? Entonces, ¿por qué no lo haces? Nosotros decimos, no, yo voy a prosperar, me voy a meter de lleno al trabajo y trabajo para ver si saco más plata y ahí es donde gano. Y el Señor dice, ¿qué es lo que no entiendes? Yo quiero que me sirvas. Y la prosperidad que viene de mí es la que permanece, es con la que tienes paz, con la que vas a poder vivir bien. Eso que haces allá en el mundo y me descuidas y dejas de caminar conmigo, eso desaparece. Pero la prosperidad que funciona es la que yo te doy. Entonces Dios nos está pidiendo esa cercanía, cómo debemos estar con Él. Así que es una decisión, nos ha llamado como siervos y dice que Él no va a felicitar a nadie por eso. Bueno, lo último que vemos en este pasaje que estamos viendo acá es la conclusión que el Señor está diciendo a estos discípulos. El cumplir con lo básico manifiesta que somos siervos inútiles. Qué increíble, porque el Señor empieza, así también vosotros. Ya la historia paró, ya nos habló hasta donde tenía que hablar de esta historia y dice, así como ese siervo y lo que estoy reclamándole a ese siervo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Así como ves esa casa, en obra negra, y entonces hicimos lo básico, y ahí nos quedamos. Si yo pedí la casa completa, no en obra negra, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, esto es lo que el Señor nos está reclamando. Es increíble, el Señor nos habla, se dirige directamente a sus apóstoles y discípulos. Así también vosotros, dice. Es decir, la comparación vino de inmediato con ellos. El peligro de creer que hacemos mucho cuando en verdad al que más le fallamos es a Dios. Él nos exige vivir y hacer, ¿verdad? Es lo que hay que hacer. Y todo lo que está diciendo es, así también vosotros. Y les está diciendo a estos discípulos, así también vosotros. Es una comparación, vino de inmediato, así como pasa con ese siervo, hacer también ustedes. Y Él dice cómo Él es ese amo y verdad ellos son los siervos. ¿Qué están haciendo? Y obviamente ahí va muy duro lo que le está diciendo el Señor a estos escribas y fariseos que están mezclados dentro del pueblo, pero también en especial aquellos apóstoles que son los que van en primera línea. Así también vosotros, con toda esta historia, para llamarnos la atención a qué tipo de siervos inútiles llegamos a ser. Entonces, cuando la otra palabra que dice, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, yo me quedé ahí pensando en esto.
yo puedo decir y me digo por mí mismo, pensando en esto, yo puedo decir eso. Yo he hecho todo lo que Dios me ha ordenado. Y yo con toda honestidad les puedo decir, no he cumplido con todo lo que Dios me ha ordenado. O no sé cómo te ves tú. Dios te dice que te pone en un lugar de trabajo para que alcances a toda la gente que está en tu entorno. Que estás en una familia para que alcances a tu familia para Cristo. Que seas luz a las naciones, que seas reflejando a Cristo, que tu carácter y tu conducta se conformen a Él. Y vamos ahorita a mirar algunos aspectos de lo que Él nos pide, pero algo que está diciendo acá es, he cumplido con todo lo que ha sido ordenado, y no. Entonces dice, si yo cumpliera con todo, eso dice, califícate como un siervo inútil. Ahora, si yo no he cumplido con todo, ¿cómo me debo calificar? Súper inútil. Doblemente inútil. ¿Cómo nos debemos calificar? Triple, cuádruple vez inútil. Si para nada haces la obra del Señor, si solo crees que con asistir a la iglesia y a veces con solo disciplinarse y ya creer que estoy bien porque lo cojo como un conocimiento y no refleja eso en mi vida, ¿cómo lo está viendo el Señor? Y, por ejemplo, el Señor nos habla la santificación. En 1 de Pedro 1:16, el Señor nos habla de esto, es un pasaje que viene de Deuteronomio. El Moisés lo habló y esto nos habla ahí. Pido que me acompañen ahí a 1 de Pedro 1:16, porque el Señor nos habla de la santificación y esto nos habla de cómo nos estamos separando del pecado, ese proceso de dejar esa naturaleza carnal al dominio del Espíritu Santo para que ahora no vivamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En 1 de Pedro 1:16 nos habla claramente, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Es lo que Él nos está pidiendo, sed santos, porque yo soy santo. Recuerden que el Señor es luz y no hay ninguna tiniebla junto a Él. Nos dice que cualquier pecado interrumpe mi íntima comunión con Él. Si tú quieres vivir una vida de prosperidad, de éxito, necesitas limpiarte del pecado para que puedas llegar a su presencia, que Él te escuche, que tú puedas hablar con Él. No digas, es que sigo diciendo mentiritas piadosas, vulgaridades, malos pensamientos y sigo ahí. Bueno, el Señor dice, la santificación es reconocer cuáles son mis pecados y dejar eso atrás, hacer morir esa carne para vivir conforme a Dios. Eso se llama santificación. Por eso dice, sed santo, porque yo soy santo. Y esto no es una actividad que solamente se consigue cuando ya eres muy crecido espiritualmente. Eso empieza desde el mismo momento que recibo a Cristo, que entiendo las cosas, voy dejándolas para agradar a Dios. Una decisión. Otra cosa que Él nos dice, y que probablemente, y tomé algunas que tienen que ver el por qué las actividades del mundo me sacan. Permanecer en Él, llevar mucho fruto, pero a la vez el fruto que permanece. Y nos habla de esa necesidad que tenemos de llevar mucho fruto y cumplir con esa labor que nos ha dicho. Vamos a ver aquí estos pasajes, Juan 15, el 5, el 8 y el 16. Acompáñenme ahí a Juan, en el capítulo 15. Y ahí en este capítulo, pues habla muchas cosas, pero simplemente estoy definiendo estas que son como las principales. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Ahora, tú llegas cansado, llegas agotado, no tienes tiempo para leer la Biblia, por la mañana se te hace tarde, no lees la Biblia, no oras, estás apartado de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Primero, no hay identificación de que eres un discípulo del Señor. Y segundo, que no vas a poder llevar fruto. El Señor dice que si permanecemos en Él, así somos sus discípulos. Y si somos sus discípulos, podemos llevar mucho fruto. Porque apartados de nada podemos hacer. El versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si yo permanezco en Él, como dice el pámpano, si está pegado, él dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto. Ese pámpano tiene que estar pegado al tallo que es Jesús. Y por eso puede producir fruto. Si estoy apartado de Él, pues obviamente no voy a poder dar fruto. Y ahí empieza a darse esa serie de lo que Él me está pidiendo que viva. No lo estoy viviendo porque estoy apartado de Él, porque no le dedico el tiempo suficiente a lo que Él me está pidiendo. Y dice, por eso, si permanezco en Él, puedo llevar mucho fruto y ser así su discípulo. El versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora, el Señor nos habla aquí
de que Él los escogió, Él pagó el precio más alto para salvarnos. Y esto es lo que hace la diferencia. Entonces Él nos ha salvado y dice que paga el precio más alto para que seamos salvos. Entonces, para que vayamos y llevemos ese fruto y ese fruto permanezca. Un día la gente que está en la iglesia, ellos que se están multiplicando, que hemos cuidado, estarán ahí. ¿Por qué? Porque ven consistencia en mi testimonio, porque ven que verdad vivo para Él. Entonces nos habla de varias cosas, y como digo, solamente estoy hablando de algunas cosas generales que las actividades del mundo nos quitan para poder ser testimonio. Lo otro que nos pide el Señor es que obviamente si yo no paso tiempo con Él, no voy a ser luz, no voy a ser la sal de este mundo como el Señor lo ha escrito en varias oportunidades, pero pido que me acompañen ahí a Mateo en el capítulo 5. Sé que conocen ese pasaje, pero pues quiero leerlo ahí directamente y nos habla de lo que Él espera de cada uno de nosotros. Si yo permanezco en la Biblia, pues puedo reflejar lo que Él hace en mí. Dice el versículo 13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Y ya lo habíamos hablado en Lucas, la sal no se desvanece. Lo que pasa es que yo no reflejo. La sal habla de la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo reflejar la palabra de Dios? Dice que la sal da sabor, la sal conserva, y que si yo, dice que yo debo ser salado, el sacrificio de Jesús fue salado, o sea, la palabra de Dios estaba en Él, fue lo que Él más habló, y dice que debe ser salado, y es nuestra vida. ¿Qué es lo que yo hablo? Yo hablo pasajes de la palabra de Dios, comparto lo que Dios dice, entonces eso es lo que es ser salado. Muestro la sal al mundo. Entonces dice que la palabra sea con gracia sazonada con sal. Entonces hablamos siempre de la palabra. La gente lo va a entender. El versículo que sigue nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nos habla de ser luz, de ser la sal de este mundo, y que debemos brillar, que si llegas a un trabajo, se nota la diferencia, está reflejando a Cristo, brillas allá porque hace la diferencia. Los demás son malos trabajadores, roban tiempo, se la pasan haciendo otras cosas que no es lo que les está pagando. Tú estás cumpliendo con tu trabajo, haciendo las cosas con excelencia, cada día mejor en la mejoría de la empresa, en hacer que la empresa logre lo mejor. Eso es lo que se pide que seamos, brillemos en esa luz allá, y que también lo que hablemos la palabra de Dios siendo la sal de este mundo manifestada con nuestras vidas. Por otro lado, el Señor nos pide fruto de carácter. Ese fruto de carácter que el Señor nos habla, el Señor dice que es ese conformarse al carácter de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que debemos ser a la imagen del carácter y la conducta de Él. Pero eso se logra por el dominio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando yo me dejo dominar por el Espíritu Santo, pues hay ese pasaje, Gálatas 5, 22, 23, que nos dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos habla que por ser dominado por el Espíritu Santo voy a reflejar un fruto que tiene 9 características. Y esas características son las que nos van a hacer diferentes. Dice, ante tales cosas no hay ley. No hay una ley que me vaya a juzgar si yo tengo esa actitud, que es la actitud de Dios, la actitud de Jesús, entonces va a haber fruto. Y dice que estas son las cosas básicas que nos pide. Entonces la pregunta es esa, ¿qué estás viviendo de estas cosas? Entonces, ahora, supongamos que estuvieras viviendo todo esto. Qué bueno que estés viviendo por lo menos estas cosas que son las más notorias, las más básicas que el Señor nos habla. Pero ¿qué dice el Señor? Si estás cumpliendo esto, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Inútil, siervo inútil, si estabas cumpliendo con todo lo que vimos. Ahora, yo espero que analices bien. Yo te digo que probablemente todo esto que está dando ahí el Señor, me falta mucho a mí para vivirlo. Bueno, ¿qué estás viviendo tú? Y si es así, dice siervo inútil, si estuvieras viviendo todo eso, siervo inútil. Probablemente el Señor tenga que decir súper inútiles. Es lo que estamos viendo. El Señor dijo, si tan solo cumpliera con lo básico, deberíamos decir siervos inútiles somos. El Señor ha subido esa barra
más alta, cada vez la está poniendo más arriba y nos está exigiendo, a medida que avanza el discipulado, nos está pidiendo más y más conformarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor dio ejemplo. Él no solo cumplió con todas las demandas de la ley, sino que obedeció a su Padre, que finalmente hizo más que todos. Dio su vida en rescate por muchos. Lo adicional que Él hizo, y es algo que entendemos, el mismo Señor dio ese ejemplo, y bueno, y se repitió esto, lo que vemos es lo adicional que Él pide, es morir a su orgullo, a su altivez, y reconocer al Señor, su autoridad, está dispuesto a ser su siervo. Y esto es lo que el Señor nos está pidiendo allí. Ahora, nuestras justificaciones. ¿Qué podemos decirle al Señor? Y yo creo que tal vez ahorita tú estás lleno de muchas ideas para justificarte delante del Señor. Me llamaba la atención y vamos a hacer un repaso así rápidamente en algunos versículos que tenemos en la Biblia. Ahí en la mitad de sus Biblias, antes de los Salmos, está Job. Y estamos viendo ese caso de Job. Job está siendo atacado por estos hombres que vienen a señalar su pecado y vienen a señalar su vida. Y él está defendiéndose ahí tremendamente. Pero oímos lo que le dice Elifaz, este hombre de los que vino ahí atacado también, que decían ser sus amigos. Y entonces viene y lo ataca. Y el versículo 2 y 3 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Y están atacando a Job. Y le está diciendo, ¿hay provecho en eso? De que tú te creas que eres mejor y que te justifiques. Yo te digo, hermano, no sé cuál sea la excusa. Si tú sabes que tengo hijos, yo no puedo servirte. Tú sabes que tengo ese trabajo que me exige, yo no puedo cumplir con las cosas que... ¿Tú crees que te puedes justificar y que es en beneficio tuyo? Es lo que está diciendo Elifaz allí a Job. Otro pasaje que nos habla de esas justificaciones está en Proverbios 16. Ahí más adelante está Salmos y después de Salmos está Proverbios. En el capítulo 16 de Proverbios nos encontramos este pasaje en versículos 2 y 3. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Y entonces, ojo, porque el Señor nos está diciendo ahí, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Yo creo que yo me puedo justificar ante Dios y decirle todo ante Dios lo que está pasando. Y dice, el Señor pesa esos espíritus y esos pensamientos serán afirmados si son de Dios o no. Otro pasaje que nos habla de esto mismo, y usé varios pasajes por lo que pues es importante que nos quitemos las excusas, porque cuando yo tengo excusas jamás voy a cambiar. Voy a creer que sí estoy justificado delante de Dios y que un día cuando yo me presente a Él va a decir, sigo, tu justificación es perfecta. Tenías hijos, por eso no me serviste. Tenías trabajo, por eso no me serviste. Estás justificado. Jamás eso va a pasar, jamás. Por eso estoy mostrándoles algunos pasajes. Isaías, en el capítulo 64, versículo 6, ahí adelantico donde estamos, está Isaías. Y ahí en Isaías 64, el versículo 6, nos dice la palabra de Dios, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades no nos llevaron como el viento. Entonces el Señor está hablando de lo que somos y cómo no nos podemos justificar, y dice que como trapos de inmundicia, ¿verdad? Nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso yo sé que con eso convenzo al Señor, como trapos de inmundicia. En Mateo 25:30, otro pasaje, también pues para ver esto mismo que es importante y que lo tratemos, que está en toda la Biblia. El Señor, esto es un tema general, está en toda la Biblia. El Señor nos vive hablando de estas mismas cosas. En el 25:30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora nos dice lo que es el gran problema. Cuando yo soy inútil, ¿verdad? Lo que voy a hacer. Hay en 1 Corintios capítulo 9, versículos 16 al 17.
el apóstol Pablo dice, yo no me puedo vanagloriar de nada de lo que hago, esto sería un error fatal, y él lo entiende. Y ahora, lo increíble es que él lo escribe porque él era una persona que luchaba con su orgullo, su capacidad, pero él define esto increíblemente cuando él está presentando el Evangelio y lo que él hace. En 1 Corintios 9:16 dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y él dice, yo no tengo por qué gloriarme por presentar el Evangelio, porque esa es una responsabilidad que Dios me delegó, por eso soy esclavo de él, estoy cumpliendo con esta labor. Y usaba este ejemplo el apóstol Pablo porque después de Jesús, el que nos muestra lo que implica hacer algo más de lo que el Señor nos está enseñando en este pasaje, si hice lo básico, pues soy un siervo inútil, pero ¿qué hizo Pablo? Hizo mucho más allá. A pesar de todo lo que vivió, las persecuciones, latigado, naufragios, que encarcelado, que saliendo volado porque lo apedrearon, bueno, que no le hicieron nada. Pero él siguió predicando el Evangelio, estableció iglesias en todo Asia, hasta en Roma, llegó a todo lugar predicando, hizo mucho más allá, preparó discípulos, preparó hombres que siguieran, su hijo Timoteo espiritualmente, Tito, cada uno de los que él preparó para que siguieran el ministerio. Y eso es lo que el Señor nos está hablando, de hacer mucho más allá de lo que nosotros estamos haciendo. Si hacemos lo básico, entonces yo leo la Biblia, yo asisto a la iglesia, eso es lo básico. Pero el Señor está diciendo, hay que hacer mucho más. Si ganaste un alma y que ya creaste que con eso es suficiente, no, es que hay que hacer mucho más y hay que reproducirse en otros para que continúe el ministerio. Eso es lo que es hacer más allá. El Señor lo hizo. Jesús lo hizo mientras estuvo en la tierra. Por eso el apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él podía dar ese ejemplo porque lo vivió. Ahora, recuerden que el Señor desde el comienzo escogió al pueblo de Israel y lo llamó sus siervos. Vamos ahí a este pasaje, en Isaías, en Levítico capítulo 25, ahí el tercer libro de su Biblia. Entonces nos dice el Levítico capítulo 25, el versículo 55. Es increíble, ahí termina ese capítulo y dice, porque mis siervos son los hijos de Israel. Mis siervos, todo el pueblo de Israel son sus siervos. Son siervos míos a los cuales saqué de tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ahora, ¿qué hace el Señor? Y esto lo traigo porque ahí están algunos de estos doctores de la ley que se las saben todas ahí detrás de Jesús. Y Él les está hablando, siervos. ¿A quién llamó primero siervos? A todo el pueblo de Israel, obviamente a Abraham, Isaac, Jacob, cada uno los llamó siervos. Y dice que escogió a todo el pueblo de Israel como siervos. Eran los que tenían que llevar el mensaje al mundo entero. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, dijo Abraham. Y esto es lo que el Señor está diciendo. Desde ahí debía partir, desde los hijos de Israel y llevarlo al mundo entero. Dice, lo rescató de Egipto, lo rescató del mundo. En el tiempo para nosotros, nos rescató a nosotros de esa condenación eterna y nos ha puesto para que vayamos y demos ese fruto a todas las naciones, que seamos testigos hasta lo último de la tierra, ir a ser discípulos a todas las naciones. Eso es lo mismo que nos ha dicho. Somos ahora sus siervos para cumplir la labor más importante. Y aquí llamó a Israel y les dijo que ellos tenían que ser eso. Eran los siervos que habían sido rescatados para que obedecieran a Dios. Y el Señor le está haciendo un contraste aquí a los otros, que ustedes son los siervos, pero ahora los nuevos siervos son estos que ven aquí, los apóstoles. ¿Qué van a hacer? Entonces, ahora a los profetas llamó también sus siervos, ¿verdad? En la palabra ahí nos habla en 2 de Reyes capítulo 17, el versículo 13, y más adelante pido que busquemos 2 de Reyes. En el capítulo 17 nos dice cómo el Señor, y hay muchas referencias, pero pues sucede esta 17, el versículo 13, donde el Señor está hablando cómo a sus siervos, los profetas, los llamó, y quiere hablar de que siempre toda esta gente eran siervos de Dios. Dice, y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes
que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Y él dice, yo he mandado siempre a mis siervos los profetas a que les enseñen la palabra de Dios y que la tengan clara. Esas labores que Dios le dio al pueblo de Israel son las mismas que nos está dando a nosotros. Que seamos a hacer luz a las naciones, que vayamos y prediquemos y que esas profecías que están escritas aquí son las que vamos a llevar. Ahora somos los profetas de este tiempo. Decirle a una persona, si no recibes a Cristo te vas para el infierno, pero para que vayas al cielo tienes que recibir a Cristo. Eso es lo que es la profecía que Dios nos mandó a compartir. Bueno, Dios llamó siervos a Isaac, Jacob, a David, a su pueblo Israel, pero principalmente llamó siervo a su mismo Hijo Jesucristo. Es lo más increíble, a su propio Hijo, el siervo que nos dio el ejemplo supremo. Quisiera que me acompañaran a Isaías. Vamos a mirar este pasaje en Isaías, en el capítulo 52. En el capítulo 52 de Isaías, el Señor nos habla ahí en el versículo 13 al versículo 15. Nos habla de esto increíble, digamos, de ver ese siervo que Dios dice mi siervo. Y Él sabe que va a ser sacrificado. Y Él cumple con todas las demandas, como dice Filipenses, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, la muerte más espantosa que había en aquel tiempo para los peores reos, sin Él tener un solo pecado. Eso es tremendo. Y dice en el versículo 13 la profecía, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Quién es su siervo? El mismo Jesucristo. Dice, como se asombraron de ti muchos, de manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Sabemos que cuando él iba a ir a la cruz, lo golpearon en su rostro, lo latigaron, lo desfiguraron completamente. Muchos de esos golpes, de esos puños que le dieron en la cara, pudieron haberle cerrado los pómulos, los latigazos pudieron haber levantado la carne aún de su misma cara, sus ojos descompuestos, su tabique roto, una corona de espinas, lo desfiguraron completamente. Y dice que eso fue su parecer más que los hijos de los hombres. Dice, pero aún así, dice el 15, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y enterarán lo que jamás habían oído. Que a través de ese sacrificio tan salvaje nos iba a dar la salvación. Que esto era un siervo que era capaz de cumplir mucho más allá. Dios no nos está pidiendo a nosotros ir a esa cruz. Él lo hizo. Nos dio el ejemplo, hizo mucho más allá, aguantó y toleró todas las cosas. No solamente se comprometió a hacer lo básico, sino hizo mucho más allá. En el 53, en el versículo 11, esa labor fuerte que él hizo, en el 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice, llevará. Es el futuro, aún ese sacrificio que hizo en la cruz va a llevar nuestros pecados futuros, a llevarlos a limpiarnos de ellos. Qué increíble, una labor que trasciende, que no hizo solo lo básico, hizo mucho más allá, y la obra que él hizo es para el futuro, sigue dándose. Y el Señor nos está diciendo a nosotros qué estamos haciendo para ese futuro, qué estamos haciendo para cumplir con esa labor. Preparó siervos que siguieran predicando el evangelio que ha llegado hasta nuestros días. Si hoy tú has recibido a Cristo, ha sido el fruto de esos hombres que Él preparó y que a través de los años fueron preparando a otros, enseñando a otros. Ellos murieron, pero dejaron a alguien más que iba a seguir para continuar este legado de llevar el mensaje a todos. Alguien que no solamente se dedicó a trabajar, sino que pensó que había que trabajar y hacer la obra del Señor. Y por eso Dios dice, tengo que hacer más de lo básico. Lo básico es discipularme, lo básico es crecer, ser luz, ser la sal de este mundo, pero tengo que producirme en alguien más, tengo que invertir mi vida para que otro después de mí continúe el ministerio, que mis hijos después de mí continúen el ministerio. Pero si yo no tengo tiempo sino para el trabajo y para hacer otras cosas, ¿cuándo edifico mi familia? Si le doy tanta importancia al trabajo y a la materia, nunca me voy a edificar, nunca voy a poder edificar mi familia ni edificar a otros. Entonces el Señor dice, estás haciendo lo básico. Siervo inútil, no vas a dejar fruto, no va a pasar nada, ni vas a llevar almas para el cielo. Qué tremendo el Señor. El Señor preparó otros siervos que siguieron el ministerio, estableció discípulos y apóstoles que aún después de su muerte continuaron su obra y son mucho más de lo que le ordenaron hacer.
Esto es lo que el Señor nos está hablando en esta porción y ha cogido a sus apóstoles y les ha llamado fuertemente la atención. Así que hoy estamos definiendo lo que significa ser ese siervo obediente, ese siervo que ojalá a ninguno de nosotros Dios nos llegue a llamar inútiles. Te estás reproduciendo, estás haciendo esa obra y vamos a mirar una serie de preguntas que creo que debe ser como el resumen de lo que hoy estuvimos viendo. ¿Estás haciendo en obediencia a lo que Dios te ha mandado? En tu nivel de crecimiento, como te digo, si estás viendo 2 o 3 versículos, que los vivas, es todo lo que Dios pide. Estás caminando con el Señor, aplicando a tu nivel, tienes que hacerlo. Pero mi hermano, si llevas más tiempo en el Señor, Dios te va a exigir más a ti. ¿Qué estás viviendo? ¿Cuánta entrega tienes para el Señor? ¿O sigues viviendo lo mismo que si fueras un bebé espiritual? Eso no es correcto. Así que Dios te llama a trabajar más. ¿Estás sirviendo? ¿Estás siendo siervo del Señor? ¿Ves que le sirves a tus hermanos en la fe y al reino de Dios? Y esto quiere decir, ¿estás sirviendo en algún ministerio? ¿Estás sirviendo en algún área de servicio? Si no lo estás haciendo, algo no anda bien, porque Dios nos llamó a todos a ser siervos. Y si todos somos parte del cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular y miembros vivos, deben estar haciendo alguna función de la iglesia. Alguna función debe estar funcionando en algo o participar para el crecimiento de la iglesia. Si no lo estás haciendo, te animo a que tomes esa decisión. Eres un siervo escogido. Dios dice que no llamó a manes, sino siervos. A todos nos ha puesto ese nombre de siervos. Debemos estar sirviéndole a los demás. Entonces deja tu orgullo, deja tu altivez y esté dispuesto a servir. Porque por orgullo es que no servimos a los otros. El Señor dice, debo servir, debo lavar los pies de mis hermanos, servirle a los demás. Entonces te animo a que participes, porque esto es lo que el Señor nos está llamando. También hay otra pregunta. ¿Estás cumpliendo al menos con lo básico? Vimos varias cosas que era lo básico. ¿Estás cumpliendo con lo básico? Bueno, ya sabes el calificativo, siervo inútil, ¿verdad? Pero al menos que estés cumpliendo con lo básico. Espera reconocimiento por cada servicio que prestas a los hermanos en la fe o al ministerio. Eso es lo que te ha sacado de servir al Señor y es porque no te reconocen, no te alaban, no te dicen lo que haces y entonces por eso te desanimas y te vas. Bueno, yo te animo a que crezcas porque le servimos es al Señor. A Él es el que de Él vamos a esperar la recompensa. Además, tus obras, después de haber depositado tu fe en Jesús, hacen más de lo que te pidieron hacer o estás dejando un legado para las nuevas generaciones. Y es lo que estamos viendo. Estoy ahí, estoy ya pensando en lo que sigue, en reproducirme, en que otros hagan esa misma labor. Estoy dejando fruto que permanece, mis hijos seguirán el legado. ¿Qué estoy haciendo? Y el Señor dice, no hagas solo lo básico, haz mucho más allá, que no seas un siervo inútil. Finalmente, eres bendición a las demás familias de la tierra. Lo que dice, esos siervos que van a hacer bendición a cada familia de la tierra, donde trabajas, donde tu familia, los que están en tu entorno, eres bendición. Bueno, Dios está pidiendo que lo hagas. Jesús definió lo que es un siervo útil al reino de Dios. Si comprándote ves que ni siquiera lo básico estás haciendo, convirtiéndote, y hablamos de eso, de ser esa familia, perdón, ahí está otra vez, tomando esas medidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si estoy haciendo lo básico, entonces eres un siervo súper inútil. ¿Qué medidas tomarás? Es urgente que lo hagamos, que tomemos unas decisiones. Yo te animo que si ese es el caso tuyo y estás viendo que Dios te puede decir que eres un siervo inútil, Él nos mostró que es ser útil al reino. ¿Cómo serlo? Ya tienes el punto de comparación de lo que estás haciendo y que Dios llama que si estoy haciendo lo básico, soy inútil. ¿Qué tengo que hacer para convertirme en ese siervo útil? Todo lo que Dios hace es hablarnos, aclararnos, mostrarnos para que podamos ser esos siervos que Él espera. Así que yo te animo a que tomes hoy una decisión. Pero si es un caso en que el caso tuyo es que eres una persona que hasta ahora estás conociendo del Señor, Él quiere que seas ese siervo, que te conviertas a Jesús, que entiendas que sin Él nada podemos hacer,
que Él vino solamente a rescatar nuestras almas porque fue lo que se perdió desde el paraíso, y que Él quiere rescatarte, darte vida nueva y vida eterna, una vida nueva aquí en la tierra y una vida eterna en el cielo. Entonces, si ese es tu caso, yo te animo, al final del servicio hay un link que puedes abrir allí donde hay una forma de cómo conocer esa salvación que te ofrece. Yo te animo a que lo hagas. Pero si ya eres un miembro de la iglesia o ya empezaste el discipulado, como dije, en el nivel que estés, vive lo que Dios te está enseñando. Si son 10 versículos, vive lo que Dios te enseña. Si es un versículo, vívelo. Pero que en cada nivel estemos viviendo lo que Dios nos está enseñando. Ese es todo el desafío. Vamos a terminar orando. Padre, te doy acciones de gracias por esta mañana que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor. Sé que estás levantando la barra cada vez más alta para quién va a ser tu discípulo y quién va a ser tu siervo, quiénes van a pagar ese precio. Señor, danos esas nuevas fuerzas, como nos dices en Isaías, dará nueva fuerza al cansado como las águilas, para levantarnos nuevamente y cumplir tu voluntad. A veces la tarea es agotadora de vivir en este mundo, porque es un mundo como pasaba con el pueblo de Israel, de Faraón, quiere aumentarnos las cargas de trabajo, pero que cumplamos con la misma cantidad de producción. Pero eso es lo que el mundo hace, porque quiere agotarnos, quiere que no te sirvamos. Pero entendiendo claramente lo que hoy nos habla, Señor, ayúdanos a mantener ese enfoque en las cosas eternas, que seamos capaces de pensar que si estoy haciendo lo básico, soy un siervo inútil, que hacer lo básico no es suficiente, que te necesitamos, Dios, para que nos dé esas nuevas fuerzas y esa motivación permanente. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre a hacer más de lo que estamos haciendo y que podamos dejar para el futuro esa responsabilidad que has delegado en nosotros. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Hoy con esto terminamos el servicio. Les damos gracias por haberse conectado hoy y confiando en Dios, nos vemos con cada uno de los discípulos en los diferentes niveles de discipulado que están tomando. Y ya oyeron que vamos a empezar un nuevo grupo de discipulado de inducción. Si eres uno de los que ya tomó esa decisión de recibir a Cristo y por la persona que te invitó, te pido que te conectes con Él y que le digas tu interés en empezar a estudiar la Biblia, que es lo que llamamos ese discipulado de inducción. Cómo conocer más al Señor. Entonces ya estamos próximos para empezar ese grupo. Si es tu deseo, comunícate con la persona que te comparte el link y que nos pasen los datos para mandarte la información y cuando comenzamos con ese curso. Y con los demás nos seguimos viendo durante la semana de los discipulados y con todos el próximo domingo. Que Dios les guarde y recuerden el video que para si quieres recibir a Cristo, ahí van a encontrar en este link que va a aparecer ahí en la pantalla, donde cómo tener esa relación personal con Cristo. Unos minutos más que gastas, pero son de inversión eterna. Así que te animo a que tomes esa decisión. Un fuerte abrazo, que Dios los guarde y confiando en Dios nos vemos el próximo